Hola, mi nombre es Tomás Vázquez, estudiante del Instituto Tecnológico del Istmo de la especialidad Mecatrónica. Quiero compartirles una breve explicación del tema 3 de análisis de fluido. Bueno, en mecánica de fluido se aborda el tema de leyes y principios básicos para análisis de flujo de fluido. Por esta razón nace la necesidad de saber cuáles son los tipos de medidores que pueden medir el flujo. En la actualidad sabemos que existe una gran variedad de dispositivos o medidores que pueden medir el flujo. A continuación se dará a conocer algunos dispositivos que conocemos en la actualidad, pero es importante aclarar unas cuantas cosas. Como estudiante en ingeniería es necesario tener conocimientos previos acerca de estos instrumentos. También es necesario aclarar que el estudiante tiene la obligación de conocer cómo o en qué forma operan cada uno de estos dispositivos, ya que al concluir la licenciatura se puede enfrentar con retos de uso de dichos dispositivos dentro de su carrera profesional. Puede ser en la industria, en una empresa o en una institución. Ahora bien, antes de mencionar los dispositivos que miden el flujo, primero hay que saber qué es flujo. Flujo se define como la cantidad de masa de líquido que fluye a través de una tubería. Su unidad es en segundo. Entonces, la medición de flujo se conoce como la acción de medir la velocidad, el flujo volumétrico o el flujo másico de cualquier líquido o gas. Como habíamos mencionado anteriormente, en la actualidad existe una gran variedad de dispositivos que pueden medir el flujo, y entre ellas existen dos grandes clasificaciones. Una de ellas mide el flujo volumétrico de forma directa. Esta misma se divide en los medidores de carga variable, las cuales son el medidor de Venturi, una de las más conocidas. Esta se emplea para medir la velocidad de un líquido que circula a presión dentro de una tubería. Medidor de boquilla de flujo, la cual es una contracción gradual de la corriente de flujo seguida de una sección cilíndrica, recta y corta. Orificio. Es una placa plana con agujero de bordes afilados y un maquinado con precisión. Estas tres anteriores se les conoce también como flujómetros de obstrucción y se usan para medir razones de flujo de gases y de líquido. También se encuentra el rotámetro, que se deriva de igual manera de los medidores de carga variable. El rotámetro, también conocido como medidor de área variable. Este medidor proporciona una lectura directa de la razón de flujo para un amplio rango de líquidos y de gases. Además, existen otros tipos de dispositivos que miden el flujo, las cuales son medidores de turbina, medidores de flujo vórtice, medidores de flujo magnético y medidores electromagnéticos, medidores de desplazamiento positivo, medidores de flujo másico y medidores de flujo acústico. Este último son medidores que operan mediante la generación de ondas sonoras y miden la propagación de dichas ondas a través de un fluido que fluye. Finalmente, existen otros tipos de dispositivos que miden el flujo. Estos medidores miden la velocidad de flujo en una ubicación específica, en un lugar de una velocidad promedio. Dentro de esta otra gran clasificación se encuentran los medidores de tubo de Pitot. El tubo de Pitot puede medir en una forma sencilla la magnitud de la velocidad de la corriente de un río. Este es uno de los medidores más conocidos que mide la velocidad de flujo. También existen otros dispositivos de sondas de velocidad, los cuales son medidores de anémotos de tazas y el medidor de alambre caliente. Para concluir, hay que recordar que para la selección del tipo de medidor de flujo existe un sistema de factores que tenemos que tomar en cuenta, ya que algunos proporcionan mediciones directas, en tanto otros requieren de calibración o la aplicación de un coeficiente de descarga a la salida observada del instrumento. Este último son medidores que operan mediante la generación de ondas sonoras y miden la propagación de dichas ondas a través de un fluido que fluye. Finalmente, existen otros tipos de dispositivos que miden el flujo. Estos medidores miden la velocidad de flujo en una ubicación específica, en un lugar de una velocidad promedio. Dentro de esta otra gran clasificación se encuentran los medidores de tubo de Pitot. El tubo de Pitot puede medir en una forma sencilla la magnitud de la velocidad de la corriente de un río. Este es uno de los medidores más conocidos que mide la velocidad de flujo. También existen otros dispositivos de sondas de velocidad, los cuales son medidores de anémotos de tazas y el medidor de alambre caliente. Para concluir, hay que recordar que para la selección del tipo de medidor de flujo existe un sistema de factores que tenemos que tomar en cuenta,
ya que algunos proporcionan mediciones directas, en tanto otros requieren de calibración o la aplicación de un coeficiente de descarga a la salida observada del instrumento. Para concluir, hay que recordar que para la selección del tipo de medidor de flujo existe un sistema de factores que tenemos que tomar en cuenta, ya que algunos proporcionan mediciones directas, en tanto otros requieren de calibración o la aplicación de un coeficiente de descarga a la salida observada del instrumento. O la aplicación de un coeficiente de descarga a la salida observada del instrumento. Buenas tardes, mi nombre es Eric Eduardo Talín Lobo y hoy les daré mi conclusión sobre el tema de medidores de fluidos de la materia análisis de fluidos. Debemos de tener en cuenta que los medidores de flujo son dispositivos en el cual los podemos utilizar en muchas aplicaciones tecnológicas y aplicaciones de la vida diaria. Teniendo el conocimiento de sus funciones o principios, las operaciones pueden ser más claras y sencillas, ya que estos nos pueden resolver o solucionar problemas comunes. Con la ayuda de un medidor de flujo, se pueden diseñar equipos para aplicaciones específicas. Mi nombre es Francisco de Jesús Vicente Cancino. A continuación, daré mi conclusión. Este documento nos enseñó un poco de la historia de la medición de flujo, su importancia en la automatización y el control de procesos, peculiaridades y características aliados a los avances tecnológicos. Tener en cuenta que los medidores de flujo son dispositivos el cual pueden ser utilizados en muchas aplicaciones tecnológicas y aplicaciones de la vida diaria, en donde el conocimiento de su función y sus principios de operación se pueden entender de una manera más clara, la forma en que estos nos pueden ayudar para solventar o solucionar problemas o situaciones con las cuales son muy comunes. Un ejemplo es el tubo de Venturi. Es un dispositivo que por medio de cambios de presiones puede crear condiciones adecuadas para la realización de actividades que nos mejoren el trabajo diario, como lo son sus aplicaciones tecnológicas. Reconocer que con la ayuda de un medidor de flujo se puede diseñar equipos para aplicaciones específicas o hacerles mejoras a equipos ya construidos y que estén siendo utilizados por empresas en donde se desee mejorar su capacidad de trabajo utilizando menos consumo de energía, menos espacio físico y en general muchos aspectos que le puedan disminuir pérdidas o gastos excesivos a las empresas. Esto sería todo. Gracias. Mi nombre es Miguel Alexis Vicente Orozco y mi conclusión es la siguiente. En conclusión, hay muchos dispositivos para medir el flujo. Algunos miden el flujo volumétrico en forma directa, mientras que otros miden una velocidad promedio del flujo que se convierte a flujo volumétrico. Algunos proporcionan mediciones primarias directas, en tanto otros requieren de calibración o la aplicación de un coeficiente de descarga a la salida observada del instrumento. La forma de la salida del medidor del flujo también varía en forma considerable de un tipo a otro. La lectura puede provenir de la presión, nivel de líquido, contador mecánico, posición de un indicador en la corriente de fluido, señal eléctrica continua o una serie de pulsos eléctricos. Los medidores que existen comercialmente miden flujos que van desde unos cuantos milímetros por segundo para experimentos precisos de laboratorio hasta varios miles de metros cúbicos por segundo para el agua de riego y sistemas municipales de agua potable y residuales. Se obtiene lo mismo de relación entre la diferencia de presión y el flujo volumétrico, sin importar el tipo de instrumento que se emplee. Reconocer que con la ayuda de un medidor de flujo se pueden diseñar equipos para aplicaciones específicas o hacerles mejoras a equipos ya construidos, ya que con este están utilizados por empresas en donde se desea mejorar su capacidad de trabajo utilizando menos consumo de energía, menos espacio físico y en general muchos aspectos que le pueden disminuir pérdidas o gastos excesivos a la empresa en donde estos sean necesarios. Esta ha sido mi conclusión. Gracias. En este trabajo de investigación
Vimos los diferentes tipos de medidores de flujo de fluidos, flujo volumétrico en forma directa. También vimos los diferentes usos de cada medidores. Sabiendo que hay muchos dispositivos para medir el flujo, algunos miden el flujo volumétrico en forma directa, mientras que otros miden una velocidad promedio de flujo que se convierte a flujo volumétrico. Y también tomamos en cuenta que la forma de la salida del medidor de flujo varía en forma considerable de un tipo a otro. Asimismo, la importancia que tiene cada uno de ellos. Los medidores que existen comercialmente miden flujos que van desde unos cuantos milímetros por segundo. Virtualmente, cualquier dispositivo de medición de flujo que se instale y opere en forma apropiada tiene una exactitud dentro del 5% de flujo real, y la mayoría de los medidores comerciales solo poseen una exactitud de 2%. También hay algunos que poseen de solo 0.5%. Cada medidor, al tener un mayor de exactitud, es más costoso. Sabemos que los medidores son muy diferentes como en los detalles de construcción. Cada uno de ellos produce diferentes cantidades de pérdida de energía conforme el fluido pasa a través de ellos. Asimismo, al elegir el tipo de indicación de flujo, en la investigación vimos los diferentes tipos de calibración que tienen los medidores de flujo. Algunos fabricantes proporcionan la calibración en forma de gráfica o tabla de resultados reales.